Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por venir hasta estas tierras, a esta cita del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, una cita cumplida, esperanza y lucha por un futuro justo y autónomo. Como el título del libro del querido John Berger, esta última sesión, audiencia final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, implica cumplir una cita. Una cita que era tan urgente como imprescindible cumplir para nuestro país, para nuestro pueblo. Esta cita ha sido posible gracias a la inmensa y urgente labor de cientos de organizaciones de la sociedad civil, de cientos de personas, estudiantes, siempre indispensables, abogados, médicos, científicos, amas de casa, mujeres y hombres de nuestro querido y hondamente herido México. El trabajo de todos ellos durante 3 años se ha plasmado y desarrollado en cientos de sesiones, de testimonios, de denuncias y de audiencias, integrando más de 500 casos de violaciones de los derechos humanos. Esta cita se cumple porque andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, como versa la leyenda de este capítulo México del TPP, parafraseando a Julio Cortázar en Rayuela. Con el título Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos, hemos escuchado las relatorías en torno a los ejes del Tribunal en México. En el admirable trabajo logrado en el capítulo México del TPP ha quedado claramente fundamentada y demostrada la inaceptable situación de violencia estructural de México. Se podría hablar de una situación catastrófica en la historia de México, una situación que toma rostros escalofriantes en las denuncias, en cada uno de los testimonios de los miles de agraviados que dejan clara muestra del modo en que el Estado mexicano hoy desvía su poder usando la fuerza con que cuenta y leyes hechas o interpretadas a modo en contra del pueblo de México. La razón de ser del Estado mexicano se enmarca en un modelo extractivista que adquiere tintes vampirescos y que responde a la incapacidad del capital para reproducirse. Es un modelo global neocolonial que se finca en el despojo de tierras, de aguas, de bosques, de servicios y derechos fundamentales como la educación y la alimentación, del aire incluso, de la vida misma. Es una política neoliberal global que se impone desde gobiernos corruptos que al abandonar sus obligaciones públicas responden a los intereses ilegítimos de grandes empresas transnacionales monopólicas. Este modelo geopolítico se va implantando en México y otros países de Latinoamérica y a su paso va saqueando los bienes comunes que cuando dejan de serlo se condenan y también arrasan las culturas. Esta forma de guerra, hecha a mano de tecnologías que encubren con falsos trajes científicos o verdes, como las tecnologías mal llamadas limpias, para producir energía, los grandes parques eólicos que se imponen destruyendo territorios y pueblos enteros, o las biotecnologías de transgénicos que no tienen otra intención que dominar las semillas que son la base de la vida, de los cultivos, la agricultura y la alimentación. Estas tecnologías corporativas, armas de conquista más bien, poco o nada tienen que ver con la ciencia contemporánea. No las guía la búsqueda del conocimiento y mucho menos la promoción de valores de justicia y bienestar social para todos, o de conservación de la biodiversidad y del ambiente, las guía más bien el lucro. Estas tecnociencias implican impactos novedosos, devastadores de los territorios y de la naturaleza, con consecuencias negativas muchas veces irreversibles. Implican también el acaparamiento de la producción de alimentos y el despojo de las mejores tierras, de los recursos naturales renovables y no renovables, así como la concentración desmedida de las bases territoriales de explotación, casi siempre sobreexplotación de los mismos. La imposición antidemocrática de la tecnología transgénica que va penetrando las cadenas de producción y consumo de alimentos a pesar de la creciente evidencia científica de los riesgos y peligros que implican, es un ejemplo paradigmático de este modelo geopolítico de despojo que tiene como efectos colaterales y muchas veces imprescindibles los crímenes de lesa humanidad y de los cientos de violaciones de los derechos fundamentales que se han documentado en este proceso de 3 años del TPP Capítulo México. En los distintos ámbitos en que se va implantando este modelo de dominación geopolítico,
geopolítica profundamente antidemocrático, se imponen formas de aprobación de leyes a modo, privatizando las formas de tenencia que protegían los bienes comunes, y se imponen también modos de producción, comercialización y acaparamiento de la tierra o los recursos y servicios para tenerlos todos ellos a expensas del insaciable ímpetu de acumulación de los grandes capitales del mundo. Este modelo va cancelando la soberanía de México y de otros pueblos del mundo. Implica saqueos y a veces genocidios de los pueblos destruidos para así tener menores costos en los nuevos planes de extracción, como es el caso de los nuevos planes de negocios en torno a la explotación de los hidrocarburos. La comunalidad queda avasallada y con ello la cultura de los pueblos, sus acervos de valiosos y ancestrales conocimientos o tecnologías, de semillas, de recursos, de tradiciones que se han conservado y heredado de generación en generación, fundamentales para el futuro de la vida en la tierra, se van destruyendo. Y así como el Estado mexicano va desviando todos sus poderes y colaborando legalmente, entre comillas, con los poderes fácticos globales para despojar y no para representar a los pueblos, la ciencia y las instituciones académicas y tecnocientíficas van también cediendo a los mismos poderes hegemónicos. Así como se intenta cancelar la autonomía alimentaria, cultural, energética, en fin, vital de los pueblos, también se va amenazando el derecho a una ciencia autónoma, cabal y rigurosamente anclada en el conocimiento, que además de ir rompiendo los límites de lo que entendemos y abriendo paso a nuevos descubrimientos, se amenaza la posibilidad de que la ciencia se aplique con base en valores de beneficio y justicia social, de conservación de la biodiversidad o el cuidado del medio ambiente. Esto es muy grave, pues en contraste con lo que sucedía en el pasado, en que la ciencia intermediaba entre los poderes públicos y los poderes fácticos en favor de la sociedad y el ambiente, ahora ésta se queda desprovista de la misma ante crisis ambientales como el derrame de venenos por grandes empresas de toda índole, crímenes de lesa humanidad como los denunciados ante este tribunal, como el que acabó con la vida y desaparición y causó la desaparición de los normalistas de Guerrero. Tomemos este caso como ejemplo. ¿En dónde están los institutos públicos de ciencias genómicas o de biología molecular con capacidad técnica para actuar como peritos expertos? ¿Dónde están sus resultados claros, irrefutables y honestos? ¿Dónde está la verdad con la que debería estar comprometida la ciencia? ¿Por qué nos inventan que en Austria se podría dar una respuesta que debería poderse dar aquí de manera expedita? Y en el caso de los cultivos transgénicos, cuyo único fin es el control industrial monopólico de la producción y comercialización de alimentos, también extrañamos los datos de los expertos del Estado encargados de la bioseguridad. Y desde las instituciones públicas indignan los científicos repetidores de los gastados argumentos pseudocientíficos de las empresas que comercializan estos cultivos innecesarios y dañinos para la salud y el ambiente, pero capaces de penetrar y contaminar de manera irreversible las variedades nativas que no pueden vivir sin las culturas y los ambientes en los cuales se han seleccionado y que ahora están amenazados por estas tecnociencias, que prometen soluciones mágicas y con la acumulación también están amenazados de las construcciones recombinantes diseñadas en el laboratorio con fines de lucro nada más. En este caso, también ha quedado claro cómo la ciencia se corrompe para validar las promesas que se han demostrado como falsas a 20 años de haberse liberado estos cultivos o para alimentar nuevas promesas imposibles de sustentar científicamente con estudios que van demostrándose como débiles y en algunos casos como fraudulentos. Como tercer ejemplo de la manera en que la ciencia y los científicos, incluso de universidades e instituciones públicas de investigación de este país herido, van dejando la búsqueda de la verdad para guiar sus estudios a favor del lucro, están las manifestaciones de impacto ambiental que se requieren para validar extracciones mineras, construcciones, usufructo de bosques, selvas, fauna o flora silvestres. Hemos documentado cientos de casos en que entidades privadas, en donde algunos colegas de instituciones públicas multiplican sus ingresos abusando de los recursos públicos pagados con los impuestos de los mexicanos, producen este tipo de manifestaciones para validar o legitimar negocios extractivistas que van abriendo heridas cada vez más profundas en nuestro México, en sus selvas, bosques, mares, ríos, lagos y lagunas, en sus desiertos, en sus volcanes. Más indignante aún es cuando las mismas universidades e instituciones públicas
ceden sus prestigiosos escudos a manifestaciones de los posibles impactos ambientales que distan mucho de ser científicas, honestas, verdaderas, en resumen, independientes de conflictos con los intereses de los promoventes de las obras que son objeto de dichas evaluaciones. Los científicos que dejan de serlo para seguir los planes de negocios, de desarrollo tecnocientífico y de obsolescencia programada de las grandes empresas monopólicas se acompañan de una nueva generación de divulgadores de esta pseudociencia y de medios de comunicación y periodistas también al servicio de los mismos capitales para legitimar las intervenciones tecnocientíficas de estas corporaciones. Esto lo hacen de manera endeble, pero con la eficacia mediática que se logra con la falta de escrúpulos. Se valen entonces de campañas publicitarias concertadas entre entidades públicas y científicos repetidores de los anuncios de las empresas para manipular a la opinión pública e intentar convencer de que los despojos e intervenciones destructivas son novedosas, éticas y necesarias. Y también para vender esas intervenciones como verdes o sostenibles y para evadir el escrutinio científico riguroso, crean instancias privadas con recursos públicos, certificadas, para emitir fallos y evaluaciones que nunca podrían ser publicadas en una revista verdaderamente científica. En cambio, atacan ferozmente cualquier publicación bien sustentada y calificada por pares que contradiga los planes de negocios de los intereses que van penetrando las instituciones científicas públicas y privadas y las instancias del gobierno que están encargadas de la bioseguridad, de evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, de validar las consultas de los pueblos y comunidades locales, etcétera. Todo ello va haciendo que la población cada vez confíe menos en la ciencia y en los científicos. Esto es también muy grave. Es urgente fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico, impidiendo que se supedite a un sector corporativo con ligas a los grandes monopolios. El pueblo de México y la sanación de las heridas que ha dejado ya el modelo extractivista, así como los retos de producción de alimentos sanos de manera soberana y agroecológica, demandan una ciencia independiente y autónoma, robusta y transparente, que sirva a sus intereses y se guíe por el conocimiento. Los científicos agrupados en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, respondiendo a esta necesidad urgente, hemos formado redes interdisciplinarias independientes de cualquier interés privado partidista, con un cabal compromiso con la verdad, para analizar los casos de intervención tecnocientífica con impactos nocivos en la sociedad y el ambiente de México y otros países de Latinoamérica. La ciencia promovida desde la UCS también está dispuesta a reconocer las incertidumbres y las dinámicas complejas de los sistemas socioambientales y con ello a siempre privilegiar el principio precautorio que exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental o de salud grave e irreversible, a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra. Dado que el Estado mexicano actualmente ha renunciado a trabajar para el interés del pueblo, urgimos a los científicos, académicos, profesionistas y estudiantes a empeñarse desde sus ámbitos de experiencia y conocimiento a formar redes autónomas éticas que blinden y garanticen los derechos fundamentales de los pueblos a un ambiente sano, a sus culturas y costumbres milenarias, a la integridad de sus territorios, de sus semillas y también a poder adoptar un estilo de vida sano que implica una alimentación también saludable y autónoma. Es urgente, como escribió poco antes de dejarnos nuestro entrañable, querido amigo, el doctor Andrés Carrasco, a quien desde acá rindo un cariñoso homenaje por su valentía y valía como científico. Como científico y como un gran ser humano. Es urgente rescatar y fortalecer, decía nuestro querido Andrés, una ciencia epistémica que interpela su autonomía absoluta, neutralidad y universalidad, donde se debe encarar la tarea científica como un servicio desde un lugar situado en la sociedad, no en el mercado, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. Y en resonancia con esta ciencia comprometida consigo misma,
con la sociedad y el ambiente, también conmino a los artistas a aportar sus creaciones a manera de expresiones y resonancias con el dolor, con la injusticia, con todas aquellas evidencias ignoradas y sobre todo con la esperanza de un mundo mejor y más justo con la vida. John Berger, en el mismo libro de Cumplir una cita del 1991, con que inicié esta intervención, nos dice: cuando se derrota la causa justa, cuando se humilla a los valientes, cuando hombres puestos a prueba, al fondo y en la boca de los tiros de las minas, son tratados como basura, cuando se cagan sobre el noble y los jueces en la corte creen mentiras y a los calumniadores se les paga por calumniar con salarios que podrían mantener con vida a las familias de una docena de mineros en huelga, cuando los policías gorilas, con sus macanas ensangrentadas, se encuentran no en el banquillo de los acusados, sino en la lista de honor, cuando se deshonra nuestro pasado y se desdeñan sus promesas y sacrificios con sonrisas de ignorancia y maldad, cuando familias enteras llegan a sospechar que aquellos que ejercen el poder son sordos a la razón y a toda súplica, y que no hay recurso de apelación en ninguna parte, cuando poco a poco uno se da cuenta de que pese a las palabras que pueda haber en el diccionario, pese a lo que diga la reina o informe los corresponsales parlamentarios, pese a la manera en que el sistema se autodenomine para enmascarar su vergüenza y egoísmo, cuando poco a poco uno se da cuenta de que ellos se han propuesto quebrarte, se han propuesto quebrar tu herencia, tus destrezas, tus comunidades, tu poesía, tus círculos, tu hogar y en lo posible también tus huesos. Cuando finalmente la gente se da cuenta de eso, también puede oír sonando dentro de su cabeza la hora de los asesinatos, de la venganza justificada. Eso lo escribe John Berger al referirse a las luchas de los mineros en el Reino Unido. Más adelante nos dice: y nada podría ser más humano, más tierno que semejante visión. Los inmisericordes ejecutados sumariamente por los misericordiosos. La palabra ternura es la que nos es entrañable y la que ellos nunca pueden entender, pues no saben a qué se refiere. Esa visión está surgiendo en todo el mundo. Los héroes vengadores ahora son imaginados y esperados. Ya son temidos por los inmisericordes y bendecidos por mí y quizás por ti. Y continúa John Berger: yo haría por proteger a ese héroe. Sin embargo, si durante el tiempo que conviviese dándole refugio me dijera que le gustaba dibujar o suponiendo que fuese una mujer me dijera que siempre había querido pintar, pero nunca había tenido la oportunidad o el tiempo para hacerlo, si eso ocurriese, creo que le diría: mira, si quieres es posible que puedas conseguir de otra manera lo que te propones, una manera con menores repercusiones en tus camaradas y que se preste menos a confusión. No puedo decirte lo que hace el arte, ni cómo lo hace, pero sé que el arte a menudo ha juzgado a los jueces, exhortado a los inocentes a la venganza y mostrado al futuro el sufrimiento del pasado para que no fuera olvidado. Sé también que cuando el arte hace eso, cualquiera que sea su forma, los poderosos le temen, y que entre el pueblo ese arte corre a veces como un rumor y una leyenda, porque le da sentido a lo que no pueden dárselo las brutalidades de la vida, un sentido que nos une, pues al fin y al cabo es inseparable de un acto de justicia. Cuando funciona así, el arte se convierte en el lugar de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo perdurable, las agallas y el honor. Con estas palabras de John Berger, los invito a seguir enfrascados en la elaboración de esa gran obra de arte que nace cuando resistimos sin renunciar a la ternura. Muchas gracias.